Dentro de los procesos continuos pueden haber diferentes tipos de procesos continuos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el proceso continuo en paralelo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, si es un proceso continuo significa que ambas fases están fluyendo. Si consideramos que hay un equipo, no importa ahorita qué equipo es este, ¿ya? ¿No? Quienes ya han llevado el curso, bueno, dirán pues una columna empacada, un tanque agitado, no interesa, es simplemente un equipo en donde se ponen en contacto dos fases que están fluyendo, es decir, que ingresan al equipo y que salen del equipo, ¿correcto? Ambas fases están fluyendo. El detalle está en que el contacto que ocurre entre ambas fases es un contacto en paralelo. ¿Qué significa eso? Que dentro del equipo o dentro de algún componente del equipo, estas dos fases fluyen, se ponen en contacto, pero fluyen en la misma dirección, ¿no? Por eso fluyen, en este caso, de izquierda a derecha. Fluyen en paralelo. Y cuando se ponen en contacto ambas fases es donde se produce la transferencia, ¿no? En este caso la fase refinado está cargado de soluto, mientras que la fase extracto tiene poco soluto. Al ponerse en contacto el soluto, no todo, una parte del soluto se transfiere hacia la fase extracto. Por lo tanto, el extracto que sale de este proceso continuo sale con un mayor contenido de soluto, ¿no? En comparación con lo que entró. Ojo, es en comparación con lo que entró, no en comparación con la fase refinada, no tiene nada que ver aquí eso, sino en comparación con la concentración con la que ingresa esta fase extracto. Y evidentemente la fase refinado que sale de este equipo sale con una menor concentración de lo que ingresó. ¿Ok? Entonces, si hacemos un análisis similar al que hicimos en el proceso discontinuo, es decir, si este es un proceso en donde el fluido está circulando de un punto, vamos a ponerle un punto de entrada hacia un punto de salida, entonces en el punto de entrada, que vamos a llamarle z igual a 0, en el punto de entrada tengo una determinada composición en el seno de ambas fases. Esta es la composición en el seno, no en la interfase, sino aquí, en el bulto de toda la fase. Ya sea de la fase R o de la fase E. Vamos a poner que estas sean las composiciones. En otras palabras, este X vendría a ser la composición de esta corriente que está ingresando. Y este Y vendría a ser la composición de esta corriente que está ingresando. ¿Ok? Este E y este R ahora van a ser flujos molares. Ya no van a ser moles como en el caso anterior, sino van a ser flujos. Moles por unidad de tiempo. O sea, moles de soluto por unidad de tiempo más moles de solvente por unidad de tiempo. O sea, flujo molar, ya sea de la fase R o de la fase E que ingresa al equipo. Al inicio de la etapa de contacto, pues vamos a tener que esto vendrían a ser los moles totales de soluto. El soluto que entra en la fase refinado y el soluto que está entrando en la fase extracto. A medida que los fluidos empiecen a circular dentro de este equipo, vamos a poner una escala de distancia dentro del equipo, pues va a ocurrir esto, ¿no? Las composiciones van a empezar a cambiar. Evidentemente la composición o la fracción molar de soluto en la fase refinado va a reducirse, porque está perdiendo, pues, ¿no? La fase refinada está perdiendo soluto, mientras que la composición de la fase extracto va a aumentar, es evidente. ¿Qué pasa con el flujo total, flujo molar total de la fase refinado? Pues va a disminuir porque está perdiendo soluto. Mientras que el flujo molar de la fase extracto va a empezar a aumentar porque está ganando soluto. Estas condiciones están dadas para una distancia z. Vamos a suponer que esta distancia z sea pues por aquí, ¿no? Por acá. ¿Okay? Entonces, a esta altura, a esta distancia de que las dos fases hayan recorrido juntas, es así como han cambiado su composición y su flujo molar. En este punto, a esta distancia, pues el balance de materia del soluto que se transfiere estaría dado por esto, que tiene que ser igual a lo que ingresó, ¿no? Tiene que conservarse la materia. Si dejamos recorrer una mayor distancia a estas dos fases, vamos a suponer hasta que llegue al final de este equipo, pues evidentemente esto va a seguir aumentando, esto va a seguir disminuyendo. Ahora, es evidente que mientras más
larga sea la distancia de contacto, o sea, que más tiempo estén en contacto las dos fases, pues más se va a transferir. Si tuviésemos un equipo que sea lo suficientemente grande, largo, para que toda la materia que deba transferirse se transfiera, entonces estaríamos llegando a una condición de este tipo, en donde la distancia de contacto es tan larga que las composiciones de ambas fases van a alcanzar el equilibrio, es decir, las composiciones de los senos fluidos se van a igualar a las composiciones en la interfase. Y al igualarse a las composiciones de la interfase ya no hay potencial. Y al no haber potencial ya no hay transferencia y el proceso se detiene. Eso ocurriría si la distancia de contacto fuese infinita. Para una distancia infinita pues habríamos alcanzado eso aquí. Evidentemente eso en la práctica no es posible, ¿no? Bueno, estoy hablando, no es posible en el sentido de que no hay un equipo o que en la industria uno pues construye un equipo de esas características. En la naturaleza podría ser, ¿no? Podría ser, tal vez, no sé, se me ocurre pues no sé, dos corrientes de agua que se ponen en un río, que se ponen en contacto, no sé, un aceite con agua y ambos fluyen en la misma dirección, bueno, ya, bueno, ahí podría ser. Pero desde el punto de vista de equipos, tener un equipo con una distancia infinita, pues eso no es posible. A menos que el sistema de contacto sea muy bueno, que en una distancia no muy grande el sistema alcance el equilibrio. También podría ser eso, ¿no? Si también aquí utilizamos estas definiciones de fracciones libres de soluto, es decir, si tratamos de trabajar con los flujos solo de los solventes, que evidentemente a lo largo de esta distancia no van a cambiar, es decir, el flujo del solvente de la fase refinado no va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Lo mismo que el flujo de la fase del solvente de la fase extracto tampoco va a cambiar, va a ser siempre lo mismo. Entonces aquí también podría aplicar el mismo concepto de fracciones libres de soluto, solo que ahora va a ser la división entre los flujos molares de A entre los flujos molares del solvente, ¿no? Que los puedo también obtener igual a partir de estas fracciones molares. Y de forma análoga al caso anterior, vamos a tener esto, ¿no? Que al inicio, en la entrada al equipo se va a cumplir esto de aquí, el flujo de solvente de la fase refinada, el flujo de solvente de la fase extracto y las composiciones en ambas fases. Este es a una distancia z cualquiera, y esto es si es que la distancia z fuese lo suficientemente larga como para alcanzar el equilibrio. ¿Okay? Recuerden ahora que este R y este E son flujos, ya, moles por unidad de tiempo. Si esta ecuación la dibujamos o la describimos dentro del diagrama de equilibrio, por ejemplo acá está otra vez la curva de equilibrio del sistema expresada en términos de fracciones libres de soluto, vamos a tener lo siguiente. Este punto que está aquí serían las coordenadas de las composiciones del soluto en fracciones libres de soluto en la entrada, ¿no? Es x0 y y0. Este es en la entrada, en z igual a 0. La línea de operación estaría describiendo justamente la unión entre el punto de entrada en el equipo y el punto de salida del equipo. Vamos a suponer que este representa el punto de salida. Significa que a medida que los dos fluidos se han puesto en contacto, han ido transfiriendo materia hasta llegar a este punto de salida. Vamos a suponer que esto sea pues este punto que está por acá, ¿no? Este que está aquí. ¿Correcto? Ahora, si usted de alguna manera logra incrementar la distancia de contacto entre ambos fluidos, pues es evidente que este punto se va a desplazar. ¿En qué dirección? En dirección de esta línea de operación que tiene una pendiente que es igual a esto. Y si se percata es la misma pendiente de un proceso discontinuo. Es idéntica, las matemáticas son iguales entre un proceso discontinuo y un proceso continuo pero en paralelo.
a mayor distancia de contacto, que es lo mismo que decir a mayor tiempo de contacto, usted va a tener que este punto se va a ir desplazando en dirección hacia la curva de equilibrio, ¿no? Va a ir en esa dirección. En el punto de entrada a este proceso, o sea aquí, donde se tiene estas composiciones, aquí está representado por este punto, ¿qué está ocurriendo en la interfase? Pues la composición y la interfase está dado por este punto de aquí. ¿Y cómo obtengo este punto? A través de los coeficientes locales de transferencia de masa. Imagine que esto vendría a ser el punto de entrada. ¿Ok? Esta es la composición en el refinado y esta es la composición en la interfase, que es una composición de equilibrio. Aquí está la composición también en la interfase, pero en el lado extracto. Y esta es la composición del extracto. Esto sería más o menos así, sería aquí, ¿no? En esta zona, en esta parte que está aquí, ¿no? Tengo la composición X mayúscula en el seno y la composición X sub E, que es en la interfase. ¿Okay? Esta que está aquí, ¿ve? A medida que avanzamos a lo largo de esta distancia dentro del equipo, vamos a tener esto, que a esta distancia pues en la composición de la interfase ya no es igual que en este otro punto, cambia. Acá estamos considerando que estos valores son constantes, pues ¿no? Por lo tanto la pendiente es constante. A medida que usted sigue avanzando por el equipo, la composición en la interfase sigue cambiando. Evidentemente que mientras más se aleja o mientras más largo sea el contacto entre ambas fases, entonces más se va a ir acercando hacia la curva de equilibrio. Entonces los perfiles dentro de ambas fases, recuerde que estas fases están fluyendo en la misma dirección. Bueno, en este caso solamente por una cuestión de la presentación estaríamos yendo de derecha a izquierda. Este vendría a ser los perfiles en la entrada al equipo y este vendría a ser el perfil en la salida y esto es en el interior del equipo. Y vemos que los perfiles no son constantes, ¿no? Sino van cambiando. Al inicio el potencial es alto, pero a medida que las condiciones se van acercando al equilibrio, esos potenciales también se van reduciendo. Entonces no solamente este gradiente de concentración depende de esta dirección, sino también de la dirección axial, ¿no? Y lo mismo ocurre obviamente en la fase líquida.